Bienvenido creativo, acompáñame a resolver pues este ejercicio que es similar a las actividades del módulo 12 correspondiente a la semana 2. ¿Okay? Es una actividad similar. Vamos a apoyar a los compañeros de prepa en línea para que vean cómo se realiza este ejercicio. Primero nos dicen, en una habitación se van a emplear 3 focos de 15 watts, una secadora de 500 watts, una pantalla de 240 watts y una cafetera de 120 watts. Hay que considerar que el voltaje es de 120 volts y primero nos piden realizar estos dos incisos. ¿Cuál es la potencia total y la corriente total que debe circular por el circuito para que funcionen simultáneamente todos los aparatos? El primer inciso es muy sencillo. ¿Cuál es la potencia total? Pues simplemente hay que sumar todas las potencias. Ahora, ¿qué quiere decir esto de potencia? Estamos hablando de circuitos eléctricos y aquí nos están pidiendo específicamente trabajar con dos leyes muy importantes. Mira, la primera que está en el triangulito superior es la ley de Ohm. La ley de Ohm, mira, es muy fácil grabársela. Yo sugiero que pienses en esta palabrita, vir. ¿Okay? Esta palabrita vir te va a permitir acomodar estos datos en el triángulo. Y este triángulo nos permite realizar despejes. Mira, si nosotros queremos despejar B, quiere decir que B es igual a I por R. Si queremos despejar R, entonces R es igual a B sobre I. Y a su vez I va a ser igual a B sobre R. ¿Qué es cada una de estas cosas? B quiere decir voltaje. I quiere decir, mira, intensidad. R quiere decir resistencia. La resistencia siempre medida en ohmios. La intensidad siempre en amperios. Y el voltaje en voltios. Ahora, esto que tenemos aquí abajo, cuando involucramos la potencia, entonces ahora estamos hablando de la ley de Watt, ¿ok? Potencia. Por eso la potencia se mide en watts. En otros países en vatios, ¿ok? En watts. Eso es pues, en honor a su descubridor. La potencia, ya sea eléctrica o mecánica, en este caso es eléctrica, siempre se mide en watts, ¿ok? Y la potencia es la capacidad de realizar un trabajo en cierta cantidad de tiempo. Eso es la potencia. Entonces aquí la potencia va a ser igual a intensidad por voltaje. A su vez el voltaje en este contexto va a ser potencia sobre intensidad. Y aquí la intensidad es igual a potencia sobre voltaje. vir, entonces es la ley de Ohm. Aquí podríamos pensar en pip. Y entonces pip va a ser ahora la ley de Watt. ¿Okay? Así de sencillito. Este círculo ya tiene resumidas estas leyes. Aquí ya están las fórmulas que nos permiten despejar la potencia, la intensidad. Mira, aquí potencia. Aquí tenemos que potencia igual a intensidad por voltaje o voltaje por intensidad. Aquí está. Aquí tenemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Vamos a buscar voltaje. Intensidad por resistencia. Mira, aquí está. Intensidad por resistencia. Entonces en este circulito ya están resumidas estas fórmulas, ¿ok? Una vez aclarado eso, nos vamos a regresar entonces al ejercicio. Nos piden calcularlo, entonces lo único que hay que hacer es una sencilla suma. Nos dicen, son, mira, ojo con este detalle, 3 focos, 3 focos de 15 watts. Eso quiere decir que 3 por 15 nos va a dar 45, ¿ok? Eso lo vamos a sumar así, porque son los 15 de cada foco. Una secadora de 500 y más 500 watts. Una pantalla pequeñita porque solo son 240 watts. Y una cafetera de 110 watts. Como todo está en watts, pues ya sabemos que esto es potencia. Simplemente realizamos la suma. Y esto nos va a dar 895. Entonces aquí resultado. Resultado de todo esto va a ser 895 watts. Mira, 500 y 200 son 740. Y aquí vamos 740. Y 100, 840. 850 con este 10. Más 45, por eso los 895. Listo, aquí ya tenemos. ¿Cuál es la potencia total? 895 watts. Ya averiguamos
el primer inciso ahora nos dicen cuál es la corriente. Cuando estamos hablando de corriente, ¿ok? Estamos hablando de intensidad. Corriente, intensidad. ¿Cuál es la intensidad que debe circular por el circuito para que funcione? Pues hay que encontrar intensidad. Mira, nos venimos acá. Tenemos dos fórmulas. Mira, hay dos fórmulas para intensidad. Aquí está intensidad y aquí está intensidad. Aquí es la intensidad según la ley de Ohm y aquí está la intensidad según la ley de Watt. Intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad va a ser igual a potencia sobre voltaje. ¿Cuál vamos a utilizar? En este caso desconocemos la resistencia, no podemos utilizar la ley de Ohm, pero sí conocemos el voltaje. Pues entonces podemos utilizar la ley de Watt. Intensidad, voy a mover esto. Entonces teníamos que la intensidad, mira, es igual a la potencia sobre el voltaje. Ya tenemos la potencia, mira, que es de 895 watts. Entonces la intensidad va a ser igual a 895 watts. Y nos dijeron que consideremos que son 127 volts. Hay que hacer esta operación. Cuando hacemos esta operación nos va a dar 7.04. Ahora la pregunta, 7.04, ¿qué? Intensidad. Nos regresamos, intensidad. Mira, aquí está. Intensidad, 7.4, ¿qué? Amperios, ¿ok? 7.4 amperios. Ya tenemos contestada entonces esta pregunta. 7.04 amperios. Este dato lo vamos a necesitar para la siguiente pregunta, ¿ok? 7.04 amperios. Para la siguiente pregunta, ahora nos dicen, a partir de la siguiente tabla, selecciona el calibre más adecuado, obviamente del conductor eléctrico del cable, para la instalación de la habitación. 7.04. Y podríamos decir, mira, este es el calibre y esta es la corriente que soporta. Entonces podríamos pensar que podríamos comprar un cable de calibre 18 porque soporta 7. Pero el resultado fue arriba de 7. 7.04. Entonces, para evitar problemas, lo mejor, ¿ok? Para evitar tener cortocircuitos, sobrecalentamientos, etcétera, pues es mejor elegir el calibre 16 que soporta 10 amperios. Okay, este es el mínimo, pero para evitar cualquier conflicto, que alguien vaya a conectar un aparato de más, etcétera. Entonces mejor elegimos este, ¿okay? Porque nosotros obtuvimos un resultado de 7.04 amperes. Entonces este 7 nos queda muy justito, muy justito. La mejor elección es el calibre que le sigue. Si nos hubiera dado, no sé, 6.51, por ejemplo, si elegimos el 7 sin problema. Pero como está pasadito, para que no nos quede muy justo y para evitar cualquier conflicto, mejor elegimos el siguiente calibre. Listo, ya esto quedó contestado, ¿ok? Vámonos con esta siguiente pregunta. A una señora se le descompone su secadora de pelo y la lleva con un vecino a reparar. Se requiere el cambio de resistencia, o sea, se dan cuenta cuando abren la secadora que la resistencia se quemó. Pero el electrodoméstico no indica la resistencia, solo nos dice que el voltaje es de 120 volts a 60 Hz y la potencia es de 500 watts. Ok, mira, necesitamos nosotros averiguar entonces la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Ahora, ¿de qué datos disponemos? Disponemos del voltaje y disponemos de la potencia. Aquí tenemos voltaje y tenemos potencia. Si yo me fijo en estas fórmulas, mira, tenemos el voltaje y tenemos la potencia. Voltaje y potencia. Y queremos saber la resistencia. Podríamos utilizar esta fórmula. Mira, aquí está el voltaje y aquí está la potencia. Con estos datos podemos encontrar la resistencia. Sin embargo, ¿qué ocurre si nosotros queremos utilizar solo la ley de Ohm
y la ley de Watt, ¿ok? No queremos recurrir a esta fórmula, sino queremos hacerlo utilizando solamente la ley de Ohm y la ley de Watt. Si queremos utilizar solo la ley de Ohm y solo la ley de Watt, entonces, el primer paso, me voy a dar cuenta que la potencia, esto de aquí, mira, me voy a regresar otra vez, la potencia es igual a intensidad por voltaje. Aquí está, potencia es igual a intensidad. Potencia igual a intensidad por voltaje. Conozco la potencia, conozco el voltaje. La intensidad no, entonces puedo despejar esto. Este que está multiplicando pasa del otro lado a dividir. Entonces potencia sobre voltaje va a ser igual a la intensidad, ¿ok? ¿Para qué me sirve esto? Ahora, si nos vamos a la ley de Ohm. Mira, intensidad, aquí arriba, esta es la ley de Ohm. Si yo tengo la intensidad y el voltaje, puedo encontrar la resistencia. Resulta ser que sí conozco el voltaje y resulta ser que puedo conocer la intensidad, ayudándome de la ley de Watt. Y con eso ya puedo encontrar la resistencia. Yo sé que con esta fórmula llegaríamos directo, pero para utilizar ley de Ohm y ley de Watt vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Pues aquí ya sé que primero voy a utilizar esto que sería parte de la ley de Watt. Ahora, la ley de Ohm me diría que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Acuérdense de la palabrita VIR, ¿no? Si yo despejo, entonces la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Qué me queda hacer? Pues las cuentas. Aquí ya tengo mi despeje realizado. La potencia, aquí está, es de 500 watts. El voltaje, aquí está, es de 127 watts. Entonces, mira, rapidísimo, déjame echar mano de la calculadora. Resulta ser que 500 entre 127 me da 3.93. Esto que acabo de encontrar es la intensidad. Mira, aquí está la intensidad. Y la intensidad siempre medida en amperios, ¿ok? 3.93 amperios. Puedo venir entonces, ahora sí, a esta siguiente fórmula, que es la de Ohm, y sustituir, porque ya sé que el voltaje es de 127 y ya sé que la resistencia es de 3.93 amperios. Entonces, de nueva cuenta, vamos a la calculadora. 127 entre 3.93 y me va a dar 32.31. 32.31 ¿qué? Ohms. Ohmios. Siempre la resistencia medida en ohms. 32.31 ohms. Esa sería la resistencia, ¿ok? Con esto ya sé de cuánto era la resistencia. Es de 32.31 ohms. Esta es una letra griega, es la letra griega omega, que se utiliza para designar la resistencia en circuitos eléctricos, ¿ok? Con esto ya tengo contestados todos los incisos. Mira, ya nada más un pequeño y breve repaso. VIR. VIR es la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. PIP. Este sería ahora la ley de Watt. PIP, donde tenemos la potencia. Potencia es igual a intensidad sobre voltaje. Y despejamos intensidad, entonces igual a potencia sobre voltaje. Voltaje es igual a potencia sobre intensidad. Y recordando, la intensidad siempre medida en amperios. El voltaje siempre en voltios. La resistencia siempre en ohmios. Y creo que aquí hace un momento dije intensidad siempre en amperios. Aquí está. Sí, creo que hace rato lo dije equivocado. Voltaje siempre en voltios. Y la potencia, que era la que me estaba faltando, siempre en watts, ¿no? Pues miren, aquí están las unidades.
voltaje, voltios, resistencia, ohmios, intensidad, amperios, potencia, watts. Listo. Para que ahora sí ubiques correctamente cada una de estas magnitudes, cada una de estas características eléctricas. Con esto ya pudimos contestar las preguntas. Para el primer inciso, pues simplemente bastó con hacer la suma de todos los elementos. Para el siguiente, aplicamos una pequeña formulita que aquí está. Intensidad, que la tomamos de, mira, la tomada de acá. Intensidad de la ley de Watt es igual a potencia sobre voltaje. Con eso ya encontramos la intensidad, que serían 7.4 amperios. Esto nos permite tomar la decisión de el calibre más adecuado, en este caso 16, sería el más adecuado. Y aplicando tanto la ley de Ohm como la ley de Watt, pudimos averiguar cuál es la resistencia que se debe reemplazar en la secadora. Y listo. Si esto ha sido de utilidad, pues ya lo sabes. Antes de despedirme, como siempre, invitarte para que visites el canal y lo explores, porque seguro que te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.